años de la Reforma y pues estamos alegres y contentos de que el Señor dio gracia, dio sabiduría para estas doctrinas y que nosotros las podamos enseñar en la congregación. Amén. Gloria a Dios. Por favor, vaya conmigo a la escritura. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Bienvenidos a Osvaldo López y Nayeli Pérez, que nos están acompañando hoy en la congregación por primera vez. Osvaldo, bienvenido. ¿Por dónde estará Osvaldo? Acá de este lado. Y Nayeli Pérez también, bienvenida. Gloria al Señor. Por favor, si es tan amable, acompáñeme puestos en pie un par de minutos para leer esta porción y hagamos una oración. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. El tema se titula sola fide. Son las palabras latinas para decir solo fe, o la salvación es únicamente por medio de la fe. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Este es uno de los temas que como iglesia nos sostiene, que como iglesia nos da nuestra identidad como cristianos. Y es necesario, Padre, que nosotros acá en la congregación podamos aprender, podamos atesorar estos mandamientos, Señor. Sé, Padre, que es un tema un poco difícil. Sé que para algunos será un tema nuevo, y aún para los que ya no somos nuevos en el Evangelio y tenemos años en la fe, también resultará desafiante que podamos comprender y entender estos preceptos, Padre, pero tú nos vas a ayudar, Padre, tú nos vas a dar el entendimiento. Que tu Espíritu Santo tome el control, porque sabemos, Padre, que no se trata solo de sabiduría, no se trata solo de conocimiento. Se trata de que tengamos la gracia para poder hablar tu palabra, el denuedo que tú das, Padre, esa autoridad que tú das para hablar la palabra, esa autoridad que viene de ti, Señor, porque tú eres el Rey de la gloria. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? La semana pasada hablamos el tema sola gratia. Fue el segundo tema. Y en ese tema, hermanos, si ustedes se recordarán, usamos precisamente los mismos versos clave, los dos mismos versos de Efesios 2, 8 y 9. Y aprendimos, estudiando el contexto de estos versos, estudiando todos los versos anteriores a estos versos, lo que es gracia. Llegamos a la conclusión, ¿verdad?, la semana pasada, que la gracia es que Dios nos escogió a nosotros para salvación, cuando nosotros estábamos, dice, muertos en el pecado. No había esperanza alguna para nosotros. Dice que estábamos bajo la potestad del príncipe de los aires. Nos deleitábamos en las obras de la carne y vivíamos a merced de todo lo que era el pecado y la carne. En esa condición estábamos. Era imposible que nosotros mismos resucitáramos para poder ser salvos. Dice que Él nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Estábamos en una condición antes de recibir esa gracia de que no había esperanza para nosotros, no había ninguna esperanza, sino que Él nos escogió y Él fue el que nos dio vida, nos resucitó. Nos retiró el castigo merecido, porque éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, y los hijos de ira merecen el castigo, y nos dio por misericordia, verso 4, Efesios 2, 4, porque Él es rico en misericordia, nos extendió la salvación no merecida. Eso es gracia. Que se nos retiró el castigo merecido porque estábamos muertos en el pecado, fuimos resucitados a la espiritualidad para poder nosotros poder obedecer la palabra de Dios y de esa forma poder recibir la fe. El día de hoy vamos a hablar lo que es la fe, lo que es las obras, este balance tan tremendo que debe existir en el cristianismo y que muchas veces nos confunde a los cristianos, porque hay algunos versículos en la Biblia que dan a entender como que sin las obras nosotros no somos justificados. Entonces queremos aclarar eso el día de hoy.
Es bien importante saber que nosotros somos salvos por fe y que esa fe nosotros la tenemos porque Dios nos la dio. La fe para ser salvo, no hay ningún corazón humano que la pueda producir. No hay una persona que por su propia fuerza o por su propia decisión comience en sí mismo a decir, no, yo quiero producir una fe que me salve, quiero producir en mí una fe que crea en el sacrificio de Jesús. Eso no hay forma de hacerlo. Esa fe la recibimos por gracia. Dios nos escoge para salvación, pero como la salvación solamente es por medio de un sacrificio, que es el sacrificio de Jesús, entonces el Padre nos da la fe para que nosotros tengamos la fe en el sacrificio de su Hijo. El día de hoy trataremos de aclarar entonces, hermanos, el balance entre fe y obras y esta confusión que nos causa cuando Pablo nos habla acerca de la ley y nos habla acerca de las obras, y Santiago viene y nos habla acerca de las obras, presentándolas como si fueran indispensables para ser justificados. Más adelante lo vamos a ver. Sola fide son las palabras latinas, decía yo, para referirse a que la fe es la única forma que nosotros los creyentes tenemos para ser salvos. Es la fe que Dios nos da en nuestro corazón para ser salvos. Las otras solas, hermanos, son sola escritura, ya la vimos, sola gratia, solo gracia. Sola fide es la tercera, la que vamos a ver hoy. Solus Christus, la semana que viene va a estar muy bueno, por favor no se lo pierda. Y soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria porque Él es el único que puede dar salvación. La salvación es del Señor, no es una decisión humana, no hay obra humana que la pueda completar, no hay obra humana que la pueda perfeccionar. La salvación es algo perfecto. Esta doctrina, hermano, de solo fe es una doctrina atacada por las religiones que creen mucho en las obras. Pareciera una doctrina nueva porque en el siglo XVI Dios usó a Martín Lutero para decir solamente es a través de la fe, pero en realidad no es una doctrina nueva, en realidad es una doctrina desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo del Génesis. Dios nos enseña que la salvación es por fe. Ninguna persona del Antiguo Testamento y antes de Cristo se salvó por cumplir las obras de la ley, más adelante lo vamos a ver, sino que se salvó porque su fe era correcta en Dios, y al hacer los sacrificios en ese momento indicados por la ley alcanzaban su salvación. Pero más adelante vamos a ver que gente que hizo los sacrificios de la ley sin la fe correcta se perdieron. Martín Lutero, uno de los hombres más controversiales de la historia, porque sabemos que es odiado por millones, porque es culpado de dos situaciones principales. La primera culpa que le echa a Roma es que fue el causante de la división de la iglesia, que vino a separar lo que es la iglesia protestante, es decir, nosotros los nacidos de nuevo, de la iglesia romana, que es la iglesia católica. Y es también perseguido y acosado por otro grupo de personas que lo acusan de antisemita, de que tenía una especie de resentimiento hacia el pueblo de Israel. Esas son las dos críticas más fuertes que pesan sobre él. Era un hombre que tenía defectos, era un hombre que tenía virtudes, pero no podemos negar por estos errores que desde el punto de vista de Roma él cometió, que sabemos que no fue ningún error, o desde el punto de vista de los judíos cometió, no podemos por esas dos razones desacreditar la verdad de lo maravilloso, de lo maravillosamente que Dios lo usó para volver a la iglesia a la doctrina de la salvación por fe. A él le pasó algo muy curioso. Él entre más obras hacía y más trataba de hacer penitencias y sacrificios humanos para poder agradar a Dios, sentía que Dios estaba más lejos de él. Se sentía más vacío y más apartado y alejado de Dios. Sin embargo, Dios lo inquietó a que al leer la Escritura, al sumergirse profundamente en la Escritura y ponerse a escudriñarla y a compararla con los dogmas y las doctrinas de Roma, se diera cuenta de que Roma en realidad había dejado la Escritura. Por eso esa fue la primera sola Escritura. Él dijo, volvamos a la palabra, volvamos a la Escritura. Cuando por fin él entendió que la salvación era una cuestión de fe y que esa fe es imposible que el corazón humano la produzca, sino que Dios la da al pecador,
toda la demás parte de la Biblia tuvo sentido. Porque si usted no cree en la salvación por fe, hay muchos pasajes de la Biblia que no tienen sentido. Por ejemplo, la doctrina del nuevo nacimiento en Juan 3, no lo busque, no traje esas citas. La doctrina del nuevo nacimiento en Juan 3 no tiene sentido si nosotros no creemos que la salvación es por fe. Porque Nicodemo viene a hablar con el Señor y dice: Señor, ¿qué me es necesario para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dice: de cierto te digo que si tú no naces del agua, no naces del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Jesús le habla de un nuevo nacimiento, ¿ok? Un nuevo nacimiento que el pecador no puede producir. Un pecador no puede producir su nuevo nacimiento. De igual forma que el que nace del vientre de su madre, él no decidió ser engendrado, él no decidió ser puesto en ese lugar. Él no es el que decide cómo va a ser su proceso de gestación, su proceso de embarazo y su proceso de alumbramiento. Todo está dejado ya al designio de Dios. De la misma forma entonces que el nacimiento físico no puede ser creado por el feto, es de la misma forma en que nosotros espiritualmente no podemos nacer por decisión propia, sino que es una cuestión de fe. Es un milagro. El nuevo nacimiento es un milagro. Hay mucha gente que se impresiona cuando ve a alguien que supuestamente está haciendo un milagro creativo. Yo le diría que tenga cuidado con eso, hermano. Que está muy de moda ahora eso de que mírelo con sus propios ojos cómo creció la mano. Y entonces ponen las dos manos de la persona, déjame ver si puedo. Las ponen, no sé, de tal forma que una mano pues es, no sé, como que lo leadean y una mano está más corta, ¿no? Y la otra más larga. Y luego le oran a la corta. Y vi un video que se le pasó según la otra. O sea, la que estaba corta se pasó y quedó más larga. Entonces tuvieron que hacerle la otra porque la otra ahora estaba más corta. Y Dios lo puede hacer, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque generalmente eso está lleno de charlatanería y lo hacen todo eso por ganancia. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande? El milagro más grande es que una persona que estaba muerto en el pecado ahora dedica su vida a Cristo. Ahora aborrece todas las obras pecaminosas y de la carne en las cuales él se deleitaba antes. Ahora lo que quiere es adorar a Dios, escudriñar la escritura, orar por su esposa, orar por sus hijos, guiarles en el camino correcto del Señor. La doctrina de la regeneración en 2 de Corintios 5:17 que dice que de modo alguno que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, no tiene sentido si nosotros no creemos en la fe. Si nosotros decimos que la persona tiene el poder de autorregenerarse, de decir yo pretendo ser moralmente más correcto. La doctrina de la gracia, de lo que estamos hablando ahorita en Efesios 2:8, no tiene sentido si nosotros no creemos que es la gracia la que nos da la fe. Pero bueno, vamos a analizar nuestro pasaje. La frase que vamos a tomar ahí en Efesios 2:8 es la última frase que dice: no por obras para que nadie se gloríe. ¿Okay? Este tema de antemano es un poco complicado, hermano. Yo le voy a rogar que si no lo entiende hoy, lo siga escuchando, lo siga estudiando y lo siga investigando más a fondo. ¿Okay? Para interpretar esta expresión, no por obras, tenemos que leer el contexto de lo que estamos leyendo. Yo no puedo decir, Efesios 2:9 dice que no por obras para que nadie se gloríe y ya es todo. Porque eso me está dando a entender que el cristiano no tiene que hacer absolutamente nada. Que una vez que tiene la fe en el sacrificio correcto, ya se puede sentar, hacer lo que quiera, pecar, vivir una vida licenciosa y ya estuvo. No, yo no puedo interpretar esa expresión sin ver el contexto. Hace 8 días, para entender la gracia, vimos el contexto anterior, desde el verso 1, ¿ok? Hasta el verso 7 paramos y esos versos los estudiamos para entender qué era la gracia. Ahora, para entender qué es la fe y las obras, vamos a ver el contexto posterior. Vaya conmigo a Efesios 2:10, los versos que siguen después de Efesios 2:8 y 9. Dice, búsquelo por favor, Efesios 2:10, vamos a leer hasta el 16. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne.
Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, fíjese, aquí hay un pero, y este es el que le da un giro de 180 grados al pasaje. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, en su cuerpo, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué? Las enemistades. Ok, la primera frase que vamos a analizar es que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Ok, buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, cuando Dios por gracia nos escogió, al escogernos también nos programó. El que es escogido por gracia está programado por Dios ya para andar en las obras que Él de antemano preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el error aquí? El error es interpretar que esta porción nos dice que nosotros no podemos ser justificados sin las obras. Ese es el error que se comete. Cuando lo que está diciendo aquí es de que esas obras ya habían sido preparadas, que Dios espera que nosotros andemos en buenas obras. Esa es la naturaleza cristiana que nosotros vamos a tener ahora. Esto es lo más natural. Nosotros esperamos que nuestros hijos sean buenos, que hagan buenas cosas. Sí, claro que sí. Igual Dios, somos adoptados, somos llamados hijos de Dios porque creemos en Cristo, porque dice que a los que no le recibieron, ¿verdad? A los suyos vino, no le recibieron, más a nosotros los que le recibimos nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo más natural que Dios está esperando de nosotros esas buenas obras, pero esas buenas obras es importante que usted entienda que no son producidas por su corazón. No, porque el corazón es que perverso, engañoso. Jeremías 17:9. Nuestra naturaleza es la maldad. No hay ninguno que haga el bien, no hay ninguno que busque a Dios. Todos se apartaron a una, dice Romanos. El salmo que leímos la semana pasada también, Isaías también, dice que se apartaron de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un corazón ahora comienza a producir esas buenas obras? No, esas buenas obras son producidas por Dios. Dios por gracia nos da la fe para creer en el sacrificio correcto, y también por gracia nos predispone el corazón para que ahora andemos en las obras que Él preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. A mi hijo yo le digo comúnmente cuando se porta mal, porque los niños se portan mal, y yo le digo, hijo, tratando de ministrarlo, le digo, hijo, tú eres un niño bueno. Yo sé que a lo mejor bíblicamente quizás no es doctrinalmente lo más correcto, ¿no? Porque sabemos que todos los niños crecen y pierden su inocencia y entran en un proceso donde tienen que tomar la decisión por un salvador. Pero mi hijo yo lo considero todavía en un nivel de inocencia que no ha llegado al nivel de conciencia, y cuando se porta mal y le digo, hijo, yo te tengo a ti en un concepto de un buen niño. Y cuando le digo eso, siento que él como que dice, ay, pero hice algo malo y mi papá me tiene por bueno. Y yo le digo, pórtese bien, usted es un buen niño. Es de la misma forma que Dios puso esas obras porque somos sus hijos, espera que seamos buenos, que andemos en ellas para glorificar el nombre de Él. El nombre de Dios es glorificado cuando nosotros hacemos las obras que Dios preparó para nosotros. El error está en creer que Dios da las obras para ser salvo. No, esas obras Dios nos las da para dar fe de que somos salvos. Es decir, las obras no son para salvación, son para dar fe de que somos salvos, de que ya el Señor nos escogió por su gracia. ¿Quiere que le dé unos ejemplos? Usted anote estas citas y las lee en su casa. Mire, le voy a dar unos ejemplos de que el Señor pone en el hombre, todo lo que hace el hombre viene de parte de Dios.
Por ejemplo, José y sus hermanos es un claro ejemplo en Génesis 50:20. No lo busque, solamente anote la cita. ¿Usted se acuerda qué le hicieron los hermanos de José a José? Lo odiaban porque dice que fue concebido por Jacob en su vejez y Jacob lo amaba. Y Jacob le hizo una túnica de colores y le tenían celos y le tenían envidia. Aparte, José venía y le contaba a Jacob lo que sus hermanos hacían y lo odiaban. Y lo trataron de matar, lo metieron en una cisterna. Al final uno de ellos intercedió por él. No, tengamos misericordia. Justo cuando lo sacan de la cisterna va pasando una caravana de ismaelitas. Se les prende el foco, vendámoslo. Lo venden, se lo lleva a esta caravana de ismaelitas, lo venden como esclavo, lo compra Potifar. Potifar tenía una mujer que era una mujer que le gustaba engañar a su marido. Así que cuando Potifar no está, esta mujer trata de seducir a José. José sale huyendo porque amaba a Dios y no quería ofender a Dios. Sale huyendo. Cuando el Potifar regresa, lo acusa, le dice: trató de abusar de mí, resentida porque la rechazó, tuvo que inventar esa mentira. Es llevado a la cárcel. En la cárcel está el panadero, está el copero del faraón. José les interpreta los sueños. José les dice: acuérdense de mí. Cuando es soltado, el copero es soltado, los sueños se cumplen tal y como él les dio la interpretación, así sucedieron las cosas. 2 años después el faraón tiene un sueño, está siendo atormentado y el copero se acuerda de José. ¿Se acuerda? Esto le estoy contando la historia así a grandes rasgos, pero el versículo 50, capítulo 50, verso 20, hay una situación de que ahora Jacob ya murió. Todos los israelitas están ahora en Egipto, fueron trasladados desde Canaán hasta Egipto. Y ahora, cuando Jacob muere, los hermanos de José, que José ya los había perdonado, cuando ellos vinieron a comprar Egipto, usted conoce la historia. Al principio él los reconoce, ellos nunca lo reconocen hasta que él se descubre: yo soy vuestro hermano, y ellos lloran, los perdona, etcétera. Pero cuando muere Jacob, ellos temen y ellos dicen: seguramente ahora que murió nuestro padre, José se va a desquitar de lo que nosotros le hicimos. Así que van astutamente a hablar con él antes de que se empiece a enojar y le dicen: ¿sabes qué, hermano? Nuestro padre antes de morir dijo que tú nos perdonaras. Le estoy ahí parafraseando el punto. Nos perdonaras, que nosotros somos tus siervos, que nosotros estamos para servirte. Y la respuesta de José es lo que impresiona, porque la respuesta es: ustedes pensaron el mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. O sea que la intención del corazón de ellos era hacer algo malo, y ellos tomaron muchas acciones contra José, como odiarlo, como meterlo en una cisterna, como venderlo, como mentir que una bestia salvaje lo había matado y traer la túnica envuelta en sangre. Todo eso ellos lo maquinaron, pero en realidad detrás de todas esas acciones que ellos tomaron, Dios estaba orquestándolo todo. Porque esa era la única forma en que José, en quien Dios tenía un propósito grande, iba a ser llevado desde Canaán a Egipto para llegar a ser el gobernador de Egipto y preservar la vida de Israel. Al parecer los hermanos de José están haciendo todo porque ellos quieren, pero no es así. Detrás de toda acción, de toda palabra, está la soberanía de Dios. ¿No le parece una soberanía extraordinaria que justo cuando lo van a matar pasa una caravana de ismaelitas? Esa caravana tuvo que haber planificado ese viaje, tuvieron que haberse puesto de acuerdo, conseguir los camellos, lidiar en el camino con el calor, pero Dios sincronizó los relojes para que ellos pasaran exactamente a la hora en que lo estaban sacando de la cisterna, y puso en su corazón: véndanlo, porque ahí estaba el plan de Dios. ¿Usted cómo entiende este pasaje si usted no cree en la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que Él quiere en el corazón y en la vida de un ser humano. Ahora fíjese, otro ejemplo: Faraón. No le voy a dar la cita exacta, pero está en Éxodo, la historia de la salida de Israel. ¿Usted se acuerda? Faraón, dice la Biblia, que venía Moisés, Dios hacía una plaga impresionante por medio de Moisés. El faraón decía: váyanse, y cuando ya se iban a ir decía: no se vayan. ¿Y quién endurecía el corazón de Faraón? Señor, ¿pero no quieres que se vayan? Sí, sí quiero que se vayan. Entonces, ¿para qué endureces el corazón del faraón? Porque Dios quería sacarlos con gran mano extendida y poderosa, que todos los demás pueblos del mundo vieran que los sacó. Dice en una de los salmos o de la palabra, dice como en alas de águila, poderosamente, y tenía que quebrantar a Egipto.
Así que una plaga no era suficiente, había que traer 10 plagas y con la 10ª matarle a todos los primogénitos. Estos temas, si tú no crees en la soberanía de Dios, no tienen sentido. Otro, Asiria, Isaías 10, 5 al 34, lo lee en su casa, el caso de Asiria. Israel estaba pecando gravemente contra Dios, habían desagradado a Dios y Dios se aira contra Israel. Y Dios dice, bueno, voy a darle un castigo a Israel. Y levanta a Asiria, un pueblo poderoso. Y Dios les dice, yo los voy a levantar como un pueblo poderoso, vayan y destruyan a Israel, hagan estragos en Israel. Dios los mandó expresamente a esa misión porque Dios le quería dar una lección a Israel. ¿Y sabe qué pasó? Después, cuando Asiria castigó a Israel y les hizo guerra y los castigó, después Dios dijo, y ahora yo voy a castigar a Siria. Espérate, Señor, pero si tú los mandaste. Ellos estaban haciendo guerra y estaban destruyendo a Israel y atacando y matando hombres y haciendo desastre, pero Dios los mandó. Y ahora les dice Dios, espérense tantito, ahora los voy a castigar por esto. Estos pasajes no tienen sentido y tú jamás los vas a entender si tú no entiendes que Dios es soberano desde la eternidad y que desde la eternidad Él predispuso todas las obras y todas las acciones que nosotros tomamos. Ahora tenga cuidado porque no vamos a culpar a Dios de maldad. Entonces Dios pone la maldad en el hombre. Vea una prédica en internet que se llama Dios es soberano. Vamos a ver otra expresión en la frase que estamos estudiando. Dice, en otro tiempo vosotros los gentiles eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. La llamada circuncisión aquí eran los judíos que trataban a los gentiles como incircuncisos, como paganos y hasta como perros. Había una discriminación porque en lo que leímos dice que era un pueblo sin Dios, era un pueblo sin ley, era un pueblo alejado, era un pueblo extraño. Entonces los judíos llegaron a tener un cierto menosprecio contra el gentil. Uno de los títulos que se le daba era perros. Por eso cuando Jesús está hablando con la mujer cananea, con la mujer sirofenicia, y la mujer clama y le dice, por favor ayúdame, mi hija es atormentada por un espíritu, el Señor le dice, no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, tratando de políticamente no decir a los perros. Pero la mujer tenía tanta fe que le dijo, pero aún los perrillos comen las migajas que se caen de la mesa de sus amos. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús le hizo el milagro. ¿Por qué? Por su fe en él, que ella tenía en él. Entonces había una cierta, dice que aquí, y Pablo dice, ustedes los gentiles son llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, porque Pablo está preparando para decir, ahora todas estas cosas quedan en el pasado, en las sombras, y ahora es por fe. Ahora fíjese bien, la frase que sigue, pero ahora, verso 13, ahí es donde da un giro la enseñanza, pero ahora en Cristo, por su sangre son acercados, por la sangre de Jesús. Ya no era por la circuncisión, ya no era por las obras de la ley. Ahora Jesús venía y con su sangre derribaba la pared intermedia, derribaba estas enemistades que ustedes son circuncisión, nosotros circuncisión, ustedes incircuncisos. Y ahora sí a un solo camino, por su sangre, por su cuerpo, para llegar al Padre. La frase que sigue es aboliendo en su carne. Aquí ya mencionó dos cosas, sangre y carne. Está hablando expresamente del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Aboliendo en su carne las enemistades. Porque Jesús es el único hombre perfecto en la historia de la humanidad. Él es el único que ha cumplido la ley. La ley es perfecta. David dice, me deleito en tu ley porque tu ley es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún imperfecto la puede cumplir. ¿Usted es perfecto? No. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dio una ley perfecta para que restringiera el pecado temporalmente mientras venía el perfecto, y cuando viniera el perfecto iba a cumplir la ley perfecta que usted y yo, que somos imperfectos, no podemos cumplir, y nos librara de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Mediante la cruz, es la expresión que sigue. La cruz de Cristo, hermano, vino a derribar los impedimentos que separaban al hombre de Dios. En primer lugar, Jesús vino a librar a los judíos de la ley. Yo sé que esto para quien no cree en la gracia es algo muy fuerte, pero escuche, ¿por qué Jesús vino a librar a los judíos de la ley? Porque la ley les vino a decir a los judíos el pecado. Vaya conmigo a Romanos 3:20.
Romanos 3:20, hermanos. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley? Porque la ley es perfecta. Y nuestras obras como humanos son ¿qué? Imperfectas. Nuestras obras como humanos son imperfectas. No podemos, por lo tanto, cumplir una ley perfecta. Dos propósitos principales tenía la ley al dársela a Dios a los judíos. El primer propósito, darles a conocer y restringir el pecado. La ley Dios la dio, se la dio a Moisés mientras venía Cristo para restringir el pecado. De hecho, la ley de Dios es tan maravillosa y es tan perfecta que aún los ateos, cuando cumplen la ley de Dios, son bendecidos. Aún las comunidades o los países ateos que no creen en Dios tienen una ley que dice no matarás. No puedes andar cometiendo homicidio porque el país es comunista y no creen en Dios. No, hay una ley ahí de no matar, de no cometer homicidio. Y eso restringe el pecado, eso baja el índice de criminalidad en todo el mundo. Ese mandamiento, no matarás, si no existiera y no tuviéramos la conciencia todos los seres humanos, que es un mandamiento para todos, judíos y gentiles, el índice de muerte sería terrible porque no habría una consecuencia por matar. Aquí usted, yo creo, ya se hubiera matado un par de los mismos hermanos. Bueno, pues no es nada, simplemente lo maté y ya. El segundo propósito, hermanos, es llevar al pecador a la conclusión que jamás podrá cumplir la ley. Por lo tanto, necesita un salvador. Vea, los dos propósitos por los que Dios le da la ley a Israel. Número uno, darles a conocer el pecado y restringirlo. Ahora escuche bien, restringirlo, no curarlo. La ley no curaba el pecado, no. ¿Ok? La ley solamente decía que era pecado y decía, si lo prohíbes, esta es la consecuencia de cometerlo. Pero además también vino a decirles, ok, yo no la puedo cumplir, por lo tanto necesito un salvador. Para eso existe la ley de Dios. En la Biblia nosotros lo podemos ver que ningún judío fue salvo por los rituales de la ley. Fueron salvos por tener la fe correcta en Dios. Había judíos apóstatas, había israelitas apóstatas. Le voy a mencionar algunos. Acán, por ejemplo, cuando conquistan Jericó, la instrucción fue: no tomen nada del anatema, no tomen nada de estos pueblos que son malditos. Y Acán vino y desobedeció. Se robó, dice, un manto babilónico y unos lingotes de oro. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo premió? No. ¿Sabe cómo descendió? Descendió vivo al infierno. Lo quemaron. Aunque haya cumplido la ley, aunque haya estado sujeto a la ley y a los mandamientos, su fe era incorrecta, su corazón no era correcto para con Dios. Tenemos el caso de los hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Usted se acuerda? Estos sacerdotes, dice que en el templo se enseñoreaban de la gente, se comían la carne de los sacrificados, se dormían con las mujeres. Eran sacerdotes y guardaban la ley, pero su corazón era incorrecto, su fe era incorrecta. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios los mató. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, eran sacerdotes embestidos por el mismo Aarón para ofrecer los sacrificios y ofrecer las ofrendas en el templo. Sin embargo, un día ofrecieron fuego extraño en el altar y dice que Jehová hizo un incendio y los quemó. Entonces nadie en el tiempo de la ley se salvaba por hacer los sacrificios de la ley. Eso era solamente la consecuencia de tener la fe correcta. Pero haciendo los sacrificios de la ley con la fe incorrecta, ¿qué pasaba? Desagradaba a Dios. Y Dios traía muerte, Dios traía castigo. ¿Cuántas veces no trajo mucho castigo sobre Israel? ¿Se salvó esta gente por guardar la ley? No, se salvaron porque cuando hacían los sacrificios tenían una fe correcta en Dios. Y estos que le mencioné, pues no se salvaron porque su fe no era correcta. Entonces, en primer lugar, hemos visto que Dios vino a librar a los judíos de la ley, y vino a acercar a los gentiles, porque los gentiles estábamos lejos. Romanos 3:27, por favor. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras, o sea, la ley de Moisés? No, sino por la ¿de qué? De la fe. Hay dos leyes y una es superior a la otra. Está la ley de las obras
todos los preceptos dados a Israel, y está la ley de la fe, que es una ley superior, que es por esta ley que los gentiles fuimos hechos cercanos a Dios. Los judíos fueron librados de la ley, nosotros recibimos una nueva ley, la ley de la fe. Concluimos entonces en este punto, escuche, que ahora en la ley de la fe hay una fe correcta, y es la fe en un sacrificio correcto. Porque los judíos, para ser salvos, tenían que tener la fe correcta en los sacrificios instituidos. Si era un palomino, ok, tengo la fe correcta, pequé, hice algo malo, tengo la fe correcta, amo a Dios, debo de arrepentirme. Ok, ahora ¿qué debo hacer? El sacrificio correcto. ¿Cuál es el sacrificio correcto? Bueno, mi pecado fue, porque ahí, hermano, en la ley era estricto, y hasta por tocar un muerto tenías que ofrecer un sacrificio. Entonces, un palomino. Entonces, la fe correcta iba acompañada del sacrificio correcto para que la persona fuera redimida. Por eso se llama sacrificios expiatorios. Expiatorio significa en lugar de. El que debió de haber sido asesinado fue ¿quién? El pecador. ¿Y quién era asesinado? El animalito en el lugar del pecador. Entonces, fíjese bien, la fe correcta la recibimos por gracia. Usted no la puede producir en su corazón. Cuando Dios lo escoge para salvación, Dios le da la fe correcta. ¿Cómo sabemos que es la fe correcta? Porque debe de estar puesta en el sacrificio correcto. ¿Y cuál es el sacrificio correcto? El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Mediante su sangre, mediante su carne, por su cruz, por su sacrificio. Esa es la fe correcta. Así que mucha gente puede estar aquí teniendo fe, pero si no es la fe en el sacrificio de Jesús, esa fe no es una fe que Dios puso. Porque Dios pone una fe que es la fe correcta en el sacrificio correcto. Conforme avanzamos se aclarará. Mire, vamos a aclarar un conflicto teológico en Santiago, porque hay unos pasajes en Santiago que parecen contradecir lo que acabo de enseñar. Vaya conmigo a Santiago 2:21. Vamos a leer hasta el 24. Escuche, Santiago 2:21, por favor, dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ese qué verso es? Es el 21. ¿Usted puede hacer una doctrina de ese verso sin estudiar los demás? No, porque es muy peligroso. Usted tiene que leer todos. Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si usted agarra Santiago 2:21 y usted agarra Romanos 3:20, hay una contradicción. Romanos 3:20 dice: ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Y Santiago 2:21 nos dice: ¿no se acuerdan ustedes que nuestro padre Abraham fue justificado por las obras que intentó a la hora de que iba a sacrificar a Isaac? ¿Cuál es la regla para que nosotros interpretemos la Biblia? Nunca hacer una doctrina de un versículo, sin nosotros entender todo lo que la Biblia habla de ese tema. Y ahí en el contexto inmediato, versículo 22, se aclara el asunto. El problema es interpretar este pasaje de la siguiente forma: que este pasaje quiere decir que la fe es el 50% para mi justificación, y para completar mi justificación necesito las obras para el otro 50%, y de tal forma yo tenga una justificación al 100%. Ese es el error que se comete. Pero eso no es lo que quiere decir este pasaje. Este pasaje lo que está haciendo énfasis es en que las obras que un cristiano tiene, nosotros las podemos ver para que den fe y legalidad si tiene la fe correcta. Se lo voy a aclarar. Luego, ¿qué dice? Dice que la fe y las obras actuaron ¿qué? Juntas. Entonces ya no es solo las obras, como dice el verso 21. Si usted agarra el verso 21, ahí da a entender que solo las obras, ¿sí o no? Pero si usted agarra el verso 22, eso se va balanceando y se va compensando. La fe y las obras actuaron juntas. Y ahí es donde uno dice 50 y 50, espérese, no. ¿Por qué? Porque la frase que sigue: porque las obras perfeccionaron, ¿qué cosa?
¿Están leyendo conmigo o no? Abra su Biblia. ¿Qué hicieron las obras en Abraham? ¿Perfeccionaron qué? Perfeccionaron su fe. Y ahora aquí está el detalle. Perfeccionaron la fe. O sea que Abraham no tenía una fe perfecta. Aquí está el error, mire. Creer que esa palabra perfeccionar significa perfeccionar para que Abraham pudiera ser salvo. Y no tiene nada que ver con la salvación. Las obras de nosotros los cristianos van perfeccionando nuestra fe en nuestro caminar en Cristo, pero no es para que esa fe se complete, para que sea perfecta para ser salvos. Nuestra fe es perfecta desde el momento en que nosotros, en primer lugar, recibimos la fe correcta. No, perdón, nuestra fe es correcta, quise decir, no perfecta, porque nadie tiene fe perfecta. La fe perfecta es un caminar en el cristianismo. Entonces nosotros lo que debemos de asegurarnos es de que tenemos la fe correcta en el sacrificio correcto. Y la fe perfecta, ¿cuándo se va a completar? Bueno, la fe perfecta es un proceso. Eso fue lo que pasó en la vida de Abraham. Significa entonces, si usted interpreta que las obras de Abraham perfeccionaron su fe para salvación, ¿significa esto que Abraham no era salvo antes de ofrecer a Isaac? O sea, si Dios no le pide a Isaac y Abraham tiene la fe para irlo a ofrecer al monte Moriah, y Abraham muere antes de que ofrezca a Isaac, ¿Abraham se hubiera perdido? No, porque Abraham ya era salvo. Su fe ya era correcta para ser salvo. Lo que no era perfecta en su caminar con Dios. Porque nuestro caminar con Dios es el que va perfeccionando la fe. Le pongo un ejemplo. Vamos a suponer que una persona viene acá y hace una profesión de fe. Una profesión de fe en Dios. Y esa persona, hermano, en poco tiempo, en un mes, muere. Pregunta, ¿a dónde fue esa persona? ¿Fue salvo o se perdió? Dijimos que hizo una profesión de fe correcta, ¿sí o no? Esa persona se salva. Pregunta, ¿su fe se perfeccionó? No. No, su fe no se perfeccionó. ¿Por qué? Porque la fe se perfecciona en el caminar con Dios. Pero no es que no se perfeccionó para salvación, sino que no se perfeccionó para el testimonio que nosotros damos como cristianos. Esta doctrina está por toda la Biblia. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Jesús les dijo: ¿ustedes son hombres de qué? De poca fe. ¿Significa eso que no eran salvos? No, sí eran salvos porque tenían la fe correcta. Lo que pasa es que su fe se iba perfeccionando conforme ellos caminaban en su caminar cristiano. Si usted es salvo, usted tiene una fe correcta. ¿Usted la produjo? No. ¿Quién se la dio? Dios se la dio por gracia. ¿Pero su fe es perfecta? No, su fe va a ser perfeccionada. Usted ya pasó pruebas como Abraham, como Pedro, como Pablo. Quizás nunca las pasemos, pero quizás pasa otras pruebas menores que lo irán perfeccionando su fe en su caminar, pero perfeccionando. Repito, es que estoy haciendo enfático porque ese tema está enredado. Perfeccionando no para salvación, perfeccionando para testimonio, perfeccionando para carácter, perfeccionando para servicio, perfeccionando para el ministerio, perfeccionando para ser más firmes en el Señor. Veámoslo. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 15:6. Comprobemos de que Abraham ya tenía la fe correcta antes de sacrificar a Isaac. La fe correcta que nos hace salvos. Génesis 15:6. ¿Lo encontró? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Capítulo 15. Si usted lee el pasaje completo, en este pasaje Dios le está prometiendo a Abraham que le va a dar un hijo. ¿Cuántos años pasaron para que Isaac naciera? Los que leen la Biblia. Después de la promesa, 25 años. O sea, 25 años antes de que Isaac naciera, Abraham ya tenía la fe que Dios le había dado, la fe correcta, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Era salvo entonces? Sí, porque le fue contado por justicia. Dice que también fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo puede ser amigo de Dios y morirse e irse al infierno? No tiene sentido. La gente que interpreta Santiago 2:21, que no fue que hasta que iba a sacrificar a Isaac, que iba a ser salvo, están contradiciendo Génesis 15:6.
¿Cuántos años pasaron desde esta palabra hasta que Abraham va a sacrificar a Isaac? Que por cierto no lo sacrifica. Como 55 años. Primero pasan 25 para que Isaac nazca. Y luego se cree que Abraham fue ofrecido en sacrificio como a los 30 años. O sea, 55 años antes de lo que Santiago está mencionando en el verso 21, Abraham ya era salvo por fe. Pero esa obra perfeccionaba su fe. ¿Para qué? Porque Abraham es el padre ¿de qué? De la fe. Es uno de los héroes de Hebreos 11. Es el más claro ejemplo que nosotros tenemos de fe. Concluimos en este punto entonces que una vez que tenemos la fe correcta, somos salvos. Pero en nuestro caminar cristiano esa fe se va a ir perfeccionando con el tiempo. Por ejemplo, yo soy salvo desde hace 14 años. Dios me dio la fe correcta en el sacrificio correcto y me reveló ese misterio de que Jesús es Dios, de que Jesús es el camino al Padre, que no hay otro camino, que es digno de adoración, que es digno de gloria, que yo le cante, que yo le exalte. Yo soy salvo porque Dios me dio esa fe. Si yo hubiera morido hace 13 años, yo estuviera con el Señor. Ahora pregunta, ¿en estos 14 años mi fe se ha ido perfeccionando? Sí. Hemos pasado por unas cosas difíciles. Me acuerdo cuando mi esposa tuvo cáncer el año pasado. Mi fe fue probada como la de Abraham. Nuestra fe es probada para que vaya siendo perfeccionada. Una de las cosas que a los cristianos más nos cuesta es aprender a depender de Dios. Porque como quiera uno a veces le da miedo cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero o cuando la persona está enferma. Un familiar tuyo está enfermo y tú dices, ahora me toca creer y vivir. Poner en práctica lo que yo enseño, poner en práctica lo que yo creo. Es bien fácil decirle a alguien que está enfermo, voy a orar por usted para que se sane. Lo difícil es cuando tú vayas al doctor y te digan, usted tiene un mal fuerte. Y tú digas, Señor, yo voy a orar por mí, yo tengo fe. Yo sé que tú tienes el control de mi vida y que todo obra para bien. Y ya sea que me lleves a tu presencia o me sanes, yo glorificaré tu nombre. La fe de uno es perfeccionada en el caminar cristiano. Pero el error aquí es pensar que es perfeccionada para salvación. Entonces la gente viene y saca ese versículo de contexto y dice, no. La fe es el 50 y las obras es el 50. Porque Abraham logró su salvación intentando sacrificar a Isaac. No, Abraham ya era salvo 55 años antes del sacrificio. ¿Entendió ese punto, hermanos? Ahora, aquí la pregunta es, si yo ya soy salvo porque tengo la fe correcta, ¿para qué yo necesito perfeccionar mi fe? O sea, yo ya tengo la fe correcta, yo ya soy salvo. No, pero Dios dice, perfecciona tu fe. O sea, congrégate, búscame, ora. Cuando pases por pruebas que yo mismo te pasaré, por dificultades, por enfermedades, por una traición, por un problema financiero, por un problema de salud, lo que sea, ¿qué está haciendo Dios? Ayudándote a perfeccionar tu fe. Para que tú cada vez más seas un cristiano más firme, un cristiano con mayor entendimiento de la Escritura, un cristiano con mayor entendimiento de la voluntad de Dios, que sabe esperar en lo difícil, que sabe tener fe y seguir creyendo en Dios aunque no tengas dinero. ¿Por qué Dios está interesado en perfeccionar mi fe? Mediante las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que yo anduviese en ellas. Vaya conmigo a Mateo 5:14. Mateo 5:14. ¿Por qué Dios quiere que nuestra fe sea perfeccionada aunque ya sea correcta? Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que escucha, aquí está, subraye eso, márquelo, no es pecado marcar la Biblia. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Dios preparó las buenas obras desde antes de la fundación del mundo para nosotros, para que al nosotros andar en esas buenas obras, todos los que nos ven glorifiquen a Dios.
Es natural que tengamos buenas obras, porque fuimos llamados a ser luz. ¿Cuál es el trabajo de la luz? Alumbrar. ¿Sí ve? Ya es nuestra naturaleza. Hay un dicho por ahí muy bueno que dice: Dios no te salvó porque fueras bueno, pero te salvó para que fueras bueno. Y bueno, ahí entiéndalo en su contexto bíblico, entre comillas, porque ninguno es bueno. Sí, lo que está queriendo decir es para que te esfuerces a ser lo más bueno posible. ¿Cuál es el trabajo del sol? Brillar, calentar, que por cierto ahorita ya se nos aleja un poco en el invierno y no nos calienta. Uno dice: este sol no calienta. ¿Pero está haciendo su trabajo? Sí, lo que pasa es que el mismo sistema de la tierra que Dios diseñó para que hubiera invierno y verano y primavera y otoño, hace que el sol caliente, está calentando, está haciendo su trabajo en el invierno tal y como Dios se lo mandó. Calentar a la medida de calor que en esa temporada se necesita. Aunque esté nublado, el sol está trabajando, el sol está brillando. Igual nosotros los cristianos, aunque estemos pasando por nubarrones negros, nuestro trabajo es brillar y seguir dando luz. ¿Por qué? Porque eso glorifica a nuestro Padre celestial. No puedo ser luz y estar opacado. No puedo ser luz y no brillar. No puedo ser luz y dejar que todas las tinieblas del mundo me envuelvan y me seduzcan. Mi trabajo es brillar, para que por vuestras buenas obras se glorifique a Dios. ¿Se glorifique a quién? A Dios. Ahora, pregunta: si nuestras buenas obras, escucha aquí, analice esto, si nuestras buenas obras glorifican a Dios, ¿Dios puede confiar en nuestras buenas obras tomadas por nuestra propia voluntad? No. Como son para glorificarlo a Él, Él mismo nos dio las obras que le glorifiquen a Él, porque Él está pensando en su gloria. Por lo tanto, Él dice: estas son las obras que yo he preparado. Porque si nos deja a nosotros escogerlas, lo más seguro es que muchas veces escogeríamos obras que no le glorifican a Él. Fíjese, le voy a hacer una pregunta. Cuando una persona, hermanos, viene a este lugar y hace una profesión de fe, ¿quién es el único ser en el universo que sabe si esa fe es correcta? Dios. Es el único. Uno dice: a saber, vamos a esperar. Antes, cuando andábamos un poco malos en doctrina, decíamos: ya, gloria a Dios, va a ser un siervo de Jehová. Y no volvía el otro domingo. Lo declaramos apóstol a las naciones. No, porque es que la doctrina que de allá afuera, hermano, está más torcida que nada. Pero ahora aquí, cuando alguien se reconcilia o alguien viene y hace profesión de fe, nosotros le decimos: vamos a observarlo, hermano. Vamos a ver cómo le echa ganas, cómo sus frutos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos consta que su fe es correcta, porque nosotros no conocemos su corazón. Entonces, fíjese bien, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando a ver? Sus obras. Entonces, la profesión de fe correcta es delante de Dios, y las obras correctas son delante de los hermanos, para que nosotros, por las obras correctas que vemos en la vida de ese hermano, glorifiquemos a Dios y digamos: él tiene las obras correctas. Él es un hijo de Dios. Entonces, la profesión de fe es para Dios, porque Él es el único que conoce el corazón. Y nuestro caminar cristiano, haciendo su voluntad, siendo humildes, siendo perdonadores, siendo sencillos, siendo amables, hablando a los demás de Cristo, siendo buenos esposos, siendo buenos padres, siendo buenos hermanos, buenos amigos, siendo apasionados por la obra de Dios, por la predicación, por la adoración. Esas obras, al verlas los demás, glorifican a Dios. Para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces podemos concluir que la fe es algo que el pecador profesa delante de Dios. Solo Dios sabe si es correcta. Y las obras es algo que el pecador profesa en la iglesia, en la comunidad, delante de todos los hermanos, para que por esas obras el nombre de Dios sea glorificado. Pero como de esas obras depende su gloria, el Señor no nos dejó a nosotros escogerlas, sino que Él nos dijo: estas son las obras que yo he preparado para que tú andes en ellas. Concluyo y voy a leer unos statements para concluir. En primer lugar, la fe correcta es la fe que Dios da por gracia al pecador. ¿Por qué? Porque el corazón humano no la puede producir.
¿Cómo sabemos si esa fe que yo personalmente tengo, es correcta? Porque esa fe debe de ser puesta en el sacrificio correcto para ser salvo. El sacrificio correcto es el sacrificio de Jesús en la cruz. Él es el único que nos da salvación. 2, Dios tiene que dar la fe correcta para ser salvos, y la tiene que dar gratuitamente, porque si a nosotros nos tocara pagar por ella, no hay nada que le podamos dar al dueño del mundo, al dueño del oro y la plata, al que formó las galaxias, a un Dios tan grande y maravilloso. Así que la tenemos que recibir por gracia, porque nuestro corazón no la puede producir. 3, solo hay 2 tipos de fe: la fe correcta, escuche, puesta en el sacrificio de Jesús, y la fe muerta, que es una fe puesta ya sea en las obras para ser salvo, o ya sea mitad el sacrificio de Jesús y mitad obras, o ya sea una fe puesta en cualquier otra religión, o en cualquier otro Dios, o en cualquier otro método, o en cualquier otro camino. Esa es una fe incorrecta. La única fe correcta es la fe en el sacrificio de Jesús. El que sigue: todos los seres humanos pueden tener fe. Todos los seres humanos pueden tener fe, pero solo los escogidos por Dios por gracia tienen la fe correcta en el sacrificio correcto. La cual, sin ser perfecta, esto es una aclaración, tiene el poder para salvarnos. No sé cuánto vamos a vivir, yo no sé. O sea, por ejemplo, a Pedro, cuando su fe estaba en proceso de perfección, Jesús le dijo: hombre de poca fe, quítate de aquí, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No, su fe estaba en proceso de perfección. Y luego Pedro niega al Señor y sale por allá corriendo a esconderse y vuelve a las redes. La fe está en proceso de perfección. Pero vemos a un Pedro en Hechos predicando con denuedo, con poder, una fe más perfeccionada y ganando miles de almas para Cristo. Si yo no sé hasta qué nivel Dios va a trabajar en la perfección de la fe de usted, o tal vez usted pronto parte con el Señor y se queda en el nivel de perfección que ya tiene en cuanto a obras, pero en cuanto a salvación, su fe ya es perfecta. No hay obra humana, el último, que nos pueda salvar. Solo por la obra de Dios mismo, al derramar su ira sobre el sacrificio correcto, que es su Hijo amado, que ocupó nuestro lugar, porque Él, siendo perfecto, fue el único que pudo cumplir la ley que era perfecta, para librar a los judíos de esa ley que los tenía ellos, digamos, con un yugo de esclavitud, porque siendo ellos imperfectos no la podían cumplir. Y a nosotros lo que hizo fue darnos una ley superior, que es la ley de la fe, y agarrarnos de donde estábamos lejos y hacernos cercanos a Él. Y decir ahora: es mediante la fe que son derribadas las enemistades, son quitados los preceptos, son quitadas los rituales, y es tanto para judíos como para gentiles, por medio del sacrificio de Jesús, la salvación. Incline su rostro.